El arquitecto de la política. La campaña presidencial de Fernando Belaúnde en el 62 es el último libro del historiador sanmarquino César Puerta Villagaray, el cual aborda un periodo importante, que sería la década de los 60, el reformismo moderado, cuando hay tres fuerzas principales en el Perú: Aya de la Torre y el APRA, Fernando Belaúnde Acción Popular y Manuel Odría con la Unión Nacional Odrista. Pero, ¿qué se sabe de estas elecciones? A duras penas que fue cancelado por un golpe militar encabezada por la junta de Ricardo Pérez Godoy. Nada más. No obstante, en el 2024, el autor investiga más allá de golpe militar. Investiga el rol de la prensa, el rol de la ciudadanía, el rol de la ciudadana mujer, que en su segunda ocasión participa en procesos electorales, y por supuesto analiza el contexto sobre todo, la primera etapa de la vida política de don Fernando Belaúnde. Sin más preámbulo, doy la más cordial bienvenida al 14º invitado de Política Peruana con DTR. ¿Cómo está, estimado César? David, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para conversar de un poco de historia, de ciencia política, del Perú en este caso. ¿Cómo surgió la idea de hablar de Fernando Belaúnde? O mejor dicho, ¿cómo surgió la idea de hablar del año 62 por sobre la campaña del 56, del 63, del 80? ¿Por qué? Bueno, las investigaciones tienen resortes inconscientes un poco misteriosos, ¿no? Sí, los historiadores y los científicos sociales en general muchas veces racionalizamos sobre por qué elegimos determinados temas. Decimos que son por las influencias teóricas, la inspiración que determinados autores nos han hecho, digamos, en algún momento de nuestra formación académica. Y eso creo en parte es cierto. Pero también muchas veces escogemos los temas porque algo en nuestra vida previa nos ha vinculado a esas temáticas, directa o indirectamente. En mi caso particular fue porque mi familia estuvo de alguna manera relacionada a la figura de Belaúnde. Mi madre nació en Apurímac, vivió su niñez en los años 50 y siempre contaba que ella había visto a Belaúnde alguna vez, digamos, recorrer esos territorios y de alguna manera eso le había permitido un poco percibir, digamos, ese magnetismo, ese carisma, digamos, que Belaúnde siempre tuvo, ¿no? Mi papá formó parte de los motociclistas de la Guardia Civil que acompañaban a Belaúnde durante su primer gobierno, ¿no? Yo realmente ya de adulto un poco reflexioné sobre eso y probablemente eso me llevó a escogerlo como tema, pero Belaúnde pues está asociado a Acción Popular y a muchas coyunturas de la historia del Perú del siglo XX. Como tú bien has dicho, pues se podría estudiar el tema de su paso por su segundo gobierno del año 80 al año 85, su gobierno, digamos, su primer gobierno del 63 al 68, pero creo que lo que más de alguna manera me interesó fue la coyuntura del año 62. ¿Por qué? Para los historiadores en realidad esa coyuntura es, como yo señalo en el libro, un hecho político fallido, digamos, ¿no? Es decir, es un momento en el cual se da un hecho como es un proceso electoral, pero que luego va a ser anulado por un golpe que es el golpe de los militares encabezados por Pérez Godoy. Y eso yo creo que ha jugado mucho en el sentido de que los historiadores le han prestado poca atención. Más atención en realidad ha tenido, por ejemplo, lo que ocurrió en el año 1963 con su primera elección. Algo de atención ha tenido la coyuntura del año 56, que cuando Belaúnde, digamos, inicia su impronta política con lo que se conoce como la gesta de la Merced, ¿no? Que es este reclamo que él hace ante el Jurado Nacional de Elecciones para que lo inscriban. Pero el año 62 siempre pasó desapercibido, ¿no? A mí me llamó la atención porque, y aquí ya tiene que ver ya un poco el tema de las teorías, de los autores, ¿no? Porque el análisis de una coyuntura muchas veces permite penetrar, digamos, en aspectos más profundos de lo que ocurre en la historia de una sociedad, ¿no? La elección del año 1962 es una elección muy particular, ¿no? Es una elección que, digamos, se constituye como la primera elección que permite una participación sin ningún tipo de restricciones. Hay que recordar que hasta 1931 las elecciones también tenían esas características, ¿no? Participaron 4 candidatos, y no lo más importante es el APRA y la Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro. Pero de ahí en adelante, hasta el año 62, las elecciones siempre tuvieron restricciones para evitar que el APRA, para evitar que el partido, en este caso comunista, de alguna manera participaran en ese proceso, ¿no?
Entonces, en ese sentido, lo que va a ocurrir es que el año 62, por primera vez, hay 7 partidos que participan, representando prácticamente a todo el espectro político. Esa es una peculiaridad de esa elección. La otra particularidad es que es una elección donde los medios de comunicación tienen una presencia moderna, digamos, ¿no? Es decir, aparece la televisión como un medio de uso político electoral. La televisión, recuerden, en el Perú aparece en los años 57, 58, pero a nivel político se empieza a usar desde fines de los años 60, desde el año 60 en realidad. Entre el 60 y el 62 hay muchas apariciones de personajes como Héctor Cornejo Chávez, Belaúnde, Ayala Torre, en programas televisivos de esa época. La prensa escrita también se renueva, porque ya en los años, mediados de los años 50 se ha hecho esta diferencia entre lo que es la información y lo que es la opinión, que es parte de esos procesos de modernización de la prensa que ocurre en todas partes del mundo, ¿no? La radio también continúa con esa fuerza que tuvo desde los años 30. Y la lista podría ser larga, digamos, pero lo que ocurre es que esa elección es una elección moderna y singular por muchas cosas. Las mujeres participan, como tú has dicho, por segunda vez en un proceso electoral nacional, la modernización de los medios de comunicación, la eliminación de las restricciones a la participación política y otras cosas que seguramente podemos señalar, ¿no? Pero a mí me llamó la atención por eso, pero también porque permite ver un proceso electoral desde una perspectiva muy particular que yo te voy a señalar, ¿no? Que es, generalmente cuando se hablan de campañas electorales, la atención de los historiadores ha estado vinculada al hecho político del acto electoral, digamos, ¿no? Y muchas veces el fraude o la libertad, digamos, de ese proceso. Pero poca atención se ha prestado a lo que es la campaña electoral. La campaña electoral, ¿qué cosa es? Son todas esas actividades que los candidatos realizan para ganar, en este caso, la adhesión del votante. Esa parte, en realidad, salvo algunos libros para otras coyunturas, en realidad se ha estudiado muy poco, ¿no? Entonces, el libro de alguna manera lo que busca es reconstruir la campaña de Acción Popular en el marco del proceso electoral del año 1962, ¿no? Y yo creo que a partir de eso he podido reflexionar y sacar conclusiones sobre muchos otros aspectos que podríamos conversar más largo, ¿no? Sí, por supuesto. Pasemos un poco a la metodología. Usted dijo que ubicó 3 tipos de fuentes para hablar de las elecciones del 62. Por un lado, las fuentes partidarias que vienen del propio Acción Popular, podemos decir la revista Adelante 62, o incluso los testimonios de Raúl Díez Canseco en la compilación que hizo de Fernando Belaúnde. Por otro lado, usted menciona la fuente familiar, como sería Víctor Andrés García Belaúnde, que ha sido su secretario en el segundo gobierno, o incluso podríamos mencionar algunos funcionarios como Kuczynski. Y en tercer y último lugar, usted menciona la fuente académica, es decir, los testimonios de Enrique Chirino Soto y de algunos observadores. ¿Tenemos suficientes fuentes para averiguar lo que ocurrió en el año 62? ¿O como otros periodos en la historia, no nos queda bastantes fuentes para saber específicamente lo que pasó? En realidad siempre es una pregunta relativa y la respuesta que te voy a dar también es relativa, ¿no? Porque depende de los temas, ¿no? Y depende también un poco de la imaginación de los historiadores, ¿no? Porque uno puede tener un tema que aparentemente tiene pocas fuentes, pero muchas veces los historiadores, digamos, se las ingenian para ver cómo leen ese proceso a través de fuentes que en un primer momento parecen no serlo, ¿no? Me explico, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la fuente ideal para saber sobre una campaña electoral? No hablo del proceso electoral que es más complejo, ¿no? Pero si uno quiere ver una campaña, la primera fuente a la cual acceder es, en este caso, a las actas de las reuniones de los dirigentes del partido, donde efectivamente ellos dicen, miren, esta va a ser la estrategia, vamos a hacer estas actividades, esta van a ser nuestra fuente de financiamiento, esta va a ser nuestra organización para afrontar la campaña. ¿Qué es lo que pasa en todas las campañas, no? Pero creo que incluso ahora, y más en esa época, si esos documentos existieron, esas actas, yo creo que no existieron, pero si hubiesen existido, simplemente se han perdido o no han quedado registros, o de repente sí, pero están en algún lugar que yo no he podido ubicar, ¿no? Pero ese hubiese sido la fuente original, ideal, porque te permite, pues, un poco entender la campaña desde la lógica de quienes la pensaron, digamos, ¿no? Otra fuente que sí, a la cual he acudido, es
la documentación y las publicaciones partidarias que se hicieron para ir al público, para salir, digamos, a la gente y cautivarla y convencerla, ¿no? Y ahí sí yo creo ubiqué una fuente que es relativamente nueva, a pesar que se ha usado antes, pero creo que yo lo he usado de una manera mucho más sistemática. Es una revista partidaria que empezó a publicarse en el año 62 y se publicó hasta mayo más o menos, que se llamaba Adelante 62, ¿no? Era una revista partidaria como ya habían existido antes para otros partidos. La tribuna del partido Aprisa, por ejemplo. Pero la tribuna era una revista, un periódico, digamos, Periódico. ¿no? En cambio, Adelante 62 era una revista de coyuntura, o sea, estaba pensada para un tramo pequeño previo a las elecciones, tenía un formato más o menos de un boletín, y abiertamente, digamos, señalaba la postura del partido, criticaba a los opositores, tenía partes que estaban orientadas a un público intelectual, otras partes a un público, digamos, mucho más del común, digamos, de las personas. Resaltaba mucho, por ejemplo, aspectos como la juventud de sus candidatos en contraste con otros partidos. Sacaba mucha información sobre las mujeres que iban, digamos, en algunos cargos del partido. Y sobre todo siempre relevaba la figura de Fernando Belaúnde, ¿no? Un hombre, digamos, que era presentado en fotografías donde montaba a caballo. De alguna manera se lo presentaba como un hombre vigoroso, ¿no? Eso un poco en contraste con Aya, que siempre en la revista se lo presentaba más bien como un personaje pues ya viejo, o a Odría como un personaje enfermo. Pero esa fuente fue clave, digamos, para entender, ¿no? Otras fuentes también parte de eso, un libro que se publicó en las semanas previas al año 62, que se llamó El hombre de la bandera, en alusión al título que le dieron a Belaúnde a raíz de la gesta de la Merced del año 56, ¿no? El libro El hombre de la bandera era una especie de hagiografía política del partido, una especie de presentación de Belaúnde como un personaje de valor cívico, creador de partidos, hombre político, y sobre todo presentando un conjunto de gestas. Era como una especie de epopeya del político que terminaba en la cumbre que iba a ser la campaña del 62, ¿no? Esa es otra fuente, creo, interesante. Incluso creo que también menciona a François Bourriquot, Poder y Sociedad, Claro. que analiza la campaña del 63 y los primeros 2 años del gobierno. Claro, claro. Digamos, esas y otras eran las fuentes primarias. Y luego venían un poco las fuentes bibliográficas, es decir, quienes ya han estudiado como objeto académico el tema de la campaña del 62, Belaúnde y Acción Popular. Y ahí lo que yo identifiqué es que, bueno, y en mi opinión, ¿no? Porque finalmente los libros académicos como el mío están hechos para que se discutan y se rebatan, pero desde mi punto de vista, el primer estudio académico sobre Acción Popular, Belaúnde, y obviamente la campaña del 62 y la del 56, es el libro de François Bourriquot, Poder y Sociedad en el Perú contemporáneo, ¿no? Este sociólogo francés muy importante, muerto hace algunos años, en este libro en realidad lo que hace es un estudio en general de la política peruana, pero coloca, digamos, al APRA, al ejército, como organizaciones políticas claves a lo largo del siglo XX, y analiza la coyuntura de los 50 y 60, justamente la impronta de Acción Popular. Lo interesante es que la lectura que él hace de Acción Popular, creo que era una lectura correcta, ¿no? O sea, para él en realidad Belaúnde había tenido la capacidad de captar toda esa demanda de reforma en el marco democrático que había en los años 50. Pero él también señala que Belaúnde tenía un discurso etéreo, vago, algo, por ejemplo, que yo más o menos modero en mi análisis propio. Y otra cosa que señalaba Bourriquot era que Belaúnde siempre tuvo una gran capacidad para lo que Bourriquot llama el bello gesto, ¿no? Creo que es la alusión a una película, digamos, famosa de los años 40 y 50. Pero él con eso en realidad lo que quería decir era que Belaúnde tenía esa capacidad histriónica, en el buen sentido, de muchas veces convertir eventos negativos en imágenes políticas poderosas a su favor, ¿no? Yo, por ejemplo, en la investigación sistematizo algo que otros habían leído de forma fragmentada, que en realidad buena parte del aumento electoral que tiene Belaúnde en el año 62 y 63 se lo debe en realidad a una serie de imágenes políticas que él hace en los años previos, ¿no? Por ejemplo, el hombre de la bandera, que es esta marcha de Belaúnde rumbo al Jurado Nacional de Elecciones en el centro de Lima y que termina con él, digamos, empapado en agua y con una bandera peruana en las manos. También llamada el ultimátum de la Merced y el manguerazo, o la noche del manguerazo. Exacto. Tiene varias, porque la prensa, pues obviamente siempre atenta a colocar un nombre llamativo a estos sucesos. Pero tuvo en realidad la virtud que
generó la imagen de un Belaúnde defensor de la democracia, de hombre valiente, de peruano, ¿no? De nacionalista, que en realidad lo va a acompañar durante mucho tiempo, ¿no? Y todo se hizo en unos momentos, de alguna manera también un poco se fue construyendo eso en el relato posterior, ¿no? Otra cosa que ocurre, por ejemplo, es en la campaña propia del 62, ¿no? Donde a inicios de ese año, él en un mitin en el Cusco es herido por una piedra que es lanzada desde el público, queda con el rostro ensangrentado y lo que dice, pues, bueno, aquí donde Tupac Amaru derramó su sangre, la mía no es nada, perdonen a los agresores, no hay que cometer injusticias. Y eso también en el recuerdo del militante lo va a presentar como un hombre también valiente, que sabe perdonar, que es justo, etcétera, ¿no? Pero esa capacidad que ahorita la comento y que parece una cosa como que todo lo podríamos hacer, en realidad depende mucho un poco de la habilidad de los políticos. A ella le había pasado algo parecido el año anterior, el 61, cuando en Huancayo también recibe una piedra, y lo que hace Aya es, perdón, Odría se victimiza, ¿no? Acusa a la gente, quiere que el gobierno lo defienda, y obviamente eso al final lo perjudica políticamente, ¿no? Entonces, esa capacidad histrónica, conocida como por Burricó llamado el bello gesto, creo que fue importante en el aumento, digamos, del caudal político de Fernando Belaúnde, ¿no? Ahora, para terminar con la metodología, usted menciona de antemano que por motivos de tiempo, tal vez de énfasis en la campaña de Belaúnde, no estudió de la misma forma a Héctor Cornejo Chávez de la Democracia Cristiana, no mencionó con suma exhaustividad a el movimiento social progresista de los hermanos Salazar Bondi, se enfocó en los tres principales candidatos, ¿no es así? Claro, o sea, en realidad el objeto de estudio es la coyuntura del año 62, la campaña electoral de Acción Popular, ¿no? Y a partir de eso leer tres cosas, ¿no? Que es las campañas electorales en el Perú, la carrera política, ¿no? Y los partidos políticos. Esa es un poco la tríada que yo analizo, ¿no? Pero obviamente para entender eso había que estudiar otras cosas, ¿no? Entonces yo fui ahí eligiendo algunas y otras no, ¿no? Efectivamente, para poder entender a Belaúnde y su campaña, quería saber cómo lo veían sus adversarios, lo cual significaba tratar de analizar los 6 restantes, que es lo que decían sobre Belaúnde, ¿no? Pero en todo caso me interesó solamente a Odría y a Aya, porque fueron al final los que más directamente se enfrentaron y más relevancia tuvieron en el proceso, ¿no? Personajes como Héctor Cornejo Chávez yo creo que también tuvieron importancia, pero al final como que se fue diluyendo, ¿no? Solamente te doy 2 datos para que pueda afirmar, o sea, digamos, sustentar lo que acabo de señalar, ¿no? Por ejemplo, en las críticas que Belaúnde hace a otros políticos, él se centra en Odría y Aya. A Cornejo prácticamente no lo ataca. De las pocas veces que lo hace, dice algo así como que Cornejo es algo así como la bomba volante B1, ¿no? Para referirse a estas bombas que los alemanes lanzaban en la Primera Guerra Mundial sobre Londres. Es algo como un misil que lo lanzan y bueno, vamos a ver qué impacto tiene, ¿no? Y en los resultados electorales, en realidad, la democracia cristiana tuvo pues un porcentaje que, si mal no recuerdo, era creo que menos del 2%, ¿no? Comparado con el tercero que estaba por los 32, hay una distancia pues bastante grande. Entonces, esos factores que finalmente también son subjetivos me llevaron a dejar de lado algunas cosas porque finalmente en los estudios también uno, como tú dices, plantea una estrategia o metodología de investigación, ¿no? Para poder entender las cosas mejor hay que focalizarse en algunos temas y hay que dejar de lado otros que probablemente sean objetos de otras investigaciones o de otros autores, ¿no? Hablemos de los antecedentes. Muchos conocen la trayectoria presidencial de Belaúnde a partir del 56. Pocos conocen que él ha sido diputado del Frente Democrático Nacional, el FREDENA, del 45 al 48. Pero aún un menor grupo de peruanos conoce que él inició su política en 1939, ¿no es así? Apoyando a un candidato presidencial, que no era Manuel Prado Ugarteche. No, era José Quesada Larrea, ¿no? Era el candidato del Frente Patriótico. Pero, a ver, el libro en realidad trata de profundizar. A ver, de repente esta parte tal vez es interesante explicarla, ¿no?
La historia tal como se practica en la actualidad, o sea, la historia académica, la historia científica, vamos a decirlo así, aunque ese término está un poco desacreditado últimamente, la historia académica se caracteriza porque si bien te cuenta una historia, y esto que he dicho parece una redundancia, sin embargo, a partir de contar esa historia, los historiadores lo que tratamos de entender son procesos más complejos, más profundos, ¿no? Efectivamente, yo cuento la historia de Fernando Belaúnde, cuento la historia de Acción Popular en parte y cuento también la historia de la coyuntura del año 62. Pero lo que en realidad el libro busca a partir de eso es entender tres cosas. Cómo eran los partidos políticos de carácter reformista en los años 50, cómo se hacían las campañas electorales en esa coyuntura de cambio y en tercer lugar, cómo eran las carreras de los políticos en ese momento. Entonces, cuando yo analizo a Belaúnde, si bien efectivamente cuento la historia de su vida, ¿no? Lo que hago en realidad es tratar de entender cómo se desarrolló su capital político a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ese sentido, yo lo que buscaba era salirme de esas lecturas un poco agiográficas que muchas veces se hacen de los políticos, que son las lecturas partidarias, ¿no? Donde los líderes políticos son presentados pues como personajes, digamos, héroes cívicos, ¿no? Llenos de virtud. Muchos los tienen efectivamente, otros tal vez no. Y más bien ir a una lectura de la trayectoria política de un hombre y entender, primero, por ejemplo, las etapas por las cuales pasa. Para eso tomé en realidad un concepto de un sociólogo español llamado Manuel Alcántara, que tiene, digamos, un libro muy, muy conocido llamado El oficio de político. Y es lo que dice que en la trayectoria de los políticos hay tres etapas. La etapa de inicio, la etapa, digamos, de desarrollo y la etapa de cierre. Son esos tres momentos. Entonces yo traté de entender en Belaúnde la primera etapa y parte de la segunda, porque obviamente ya mi libro no abarcaba toda la segunda y menos la parte final, ¿no? Y ahí yo creo que sí más o menos entré en un tema poco trabajado o desconocido, como tú has dicho, ¿no? Por ejemplo, lo primero es que Belaúnde es un político que se nutre de tres fuentes en realidad. La primera de ellas es la fuente familiar. O sea, él hereda muchos vínculos y mucho capital político del entorno en el cual él nace y vive, ¿no? O Su sea, padre había sido primer ministro de José Luis Bustamante y Rivero y su tío Víctor Andrés Belaúnde, un distinguido social cristiano. efectivamente. Su abuelo, Mariano Belaúnde, fue ministro de Hacienda del presidente López Romaña. Eh, Terminó mal, digamos, porque lo acusaron de malversación de fondos y pasó algún tiempo metido en juicios y después un tiempo en la cárcel. Luego se reivindicó efectivamente. Luego, su padre, Rafael Belaúnde, fue un político muy importante en los años 30, 40, 50. Llegó a ser primer ministro de Bustamante y Rivero en el año 45, pero antes ya había sido diplomático peruano y representante también consular en países como Chile, México y Estados Unidos. Pero además, Rafael Belaúnde fue un hombre que en la política interna tenía contactos con todos los espectros políticos, ¿no? Desde gente cercana a Benavides hasta gente del APRA, comunistas, el mundo universitario. Era un hombre con el cual uno sabía que tenía que conversar si quería llegar a alguien, digamos, para hablar de algo, ¿no? Entonces, además, la familia Belaúnde fue una familia muy cercana a Piérola. Y hay que recordar que Piérola hasta los años 20 era una figura pues política ya digamos un hombre que estaba en sus años finales, pero que había congregado una gran cantidad de políticos en todo el país hasta ese momento. Entonces Belaúnde hereda todas esas redes, contactos, ideas, etcétera, ¿no? La otra fuente de Belaúnde es el capital Profesional. profesional, digamos. Belaúnde es arquitecto, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero lo que sí menos sabemos es sus logros en el campo de la arquitectura, ¿no? Él efectivamente estudia en arquitectura en la Universidad de Texas, luego viene al Perú y él y otras personas, porque no solamente es él, son los pioneros que van a lograr que la arquitectura se profesionalice y modernice en el Perú, y en el Perú también se instaure lo que es el urbanismo, que es en realidad la planificación de las ciudades, etc. Luego también, por ejemplo, va a estar detrás de algunas innovaciones como la creación de la Escuela de Arquitectura de la UNI, la Facultad de Arquitectura. Fue el primer decano, ¿verdad? Fue el primer decano, efectivamente.
va a ser miembro de la Comisión Nacional de Vivienda. Durante sus años de diputado va a ser presidente de la Comisión de Vivienda y va a impulsar, por ejemplo, el tema de las unidades vecinales, leyes como la ley de la propiedad horizontal. Pero paralelo a eso, él había fundado una revista el año 37 que fue El Arquitecto Peruano, que fue una revista clave. No fue la primera revista de arquitectura, había otras, pero Belaúnde le dio un giro muy especial, ¿no? O sea, es una revista que si bien hablaba de arquitectura en el sentido de la parte estética, técnica, comenzó a hablar de lo que era el urbanismo y la planificación, temas de salubridad, temas incluso de carácter social, digamos, eran abordados, aunque la revista tiene toda una evolución. Pero lo interesante de la revista son dos cosas. Por un lado, que uno puede hacer una reconstrucción de la evolución del pensamiento social y político de Belaúnde a través de la revista. Porque en realidad él era todo, era editor, articulista, conseguía los fondos, supongo que hasta diagramaba la revista, digamos, ¿no? Era un emprendedor, vamos a decirlo así, de aquella época. Pero por otro lado, la revista le permitió acercarse al país, tener una especie de lupa que le permitió un poco diagnosticar realmente cómo era el país y sobre todo le permitió construir muchas redes y contactos con profesionales, intelectuales, gente de afuera, poder también identificar estudiantes o gente más joven que con el tiempo serían sus colaboradores. Se comenzó a labrar una figura profesional de éxito, de respeto, de pericia, ¿no? Yo creo que también en esa etapa comenzó a perfeccionar su capacidad, en este caso, de hombre de buen hablar, ¿no? De seducción, digamos, en términos de la oratoria. Y eso le permitió cerrar esa etapa el año 45, ¿no? Pero ahí tuvo participación, ya, esa es la parte técnica, pero ahí viene el otro capital, que es el capital político. El capital político de Belaúnde, ¿cuál fue? Sus participaciones políticas. Efectivamente, desconocida es su primera participación, que será el año 39. En 1939, él va a formar parte de un grupo de profesionales que apoya la candidatura de José Quesada Larrea. José Quesada Larrea es el candidato en esos momentos del Frente Patriótico. Que era una combinación de diferentes partidos, ¿no? Entre Claro. algunos de la Unión Revolucionaria, algunos liberales, es decir, un poco de todo. Efectivamente. En realidad el tema era, en ese momento, cómo salir del gobierno autoritario, dictatorial de Benavides, ¿no? Benavides obviamente quería mantenerse en el poder, la oposición buscaba forzar elecciones y sobre todo una opción política que garantizara una real salida, digamos, hacia una democracia plena. Y una de las posibilidades era efectivamente Manuel Prado, pero había otros grupos que más bien apoyaban la candidatura de José Quesada Larrea, que era un hombre joven en esos momentos. Belaúnde se sumó junto con su padre, digamos, a apoyar esa candidatura, que además combinaba muchos grupos que uno hoy día podría decir, bueno, Belaúnde cómo estuvo por ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, había un sector del urrismo, es decir, de la Unión Revolucionaria, que era un partido de corte fascista, que estaba dentro del Frente Patriótico, ¿no? Pero obviamente el urrismo también se había dividido, ¿no? Había otro grupo que estaba en Chile, había otro que estaba dentro, había otro que apoyaba a Benavides, otro que estaba en contra, ¿no? Y otros más cercanos a Luis Alberto Flores o a Sánchez Cerro. A Sánchez Cerro. El tema es que en realidad esa parte, por ejemplo, Belaúnde siempre la obliteró en sus recuerdos posteriores, ¿no? Porque esto que yo estoy explicando seguramente en términos políticos era más difícil explicarlo, ¿no? Y eso también es algo que a veces yo hago en el libro, ¿no? Porque hasta me estás escuchando y parece que me he vuelto un nuevo agiógrafo de Belaúnde, pero en realidad no es así si uno lee el libro. Trato de entender, por ejemplo, cosas como estas, ¿no? Y en realidad la explicación de esa cuestión tiene que ver que en esos momentos su padre, Rafael Belaúnde, es quien está articulando, de alguna manera, a esa opción que es el Frente Patriótico. Y está conversando con apristas, surristas, comunistas, etc. Y él, Fernando Belaúnde, el padre está en Chile, él aquí es el contacto en Lima, en una oficina que está acá por el centro de Lima. Pero aparte de eso, en ese momento, y eso nos da una imagen de que su participación es efectiva, él, por ejemplo, es propuesto por Haya de la Torre en una lista de 100 notables que deben un poco como garantizar, ¿no? Una especie de transición democrática, ¿no? Y estamos hablando de un hombre que en esos momentos tiene 27 años, ¿no? Y la otra participación política es el año 45, o sea, 6 años después, en la próxima elección,
cuando él participa activamente en la campaña que va a llevar al poder a Bustamante Rivero, candidato del Frente Nacional del Fredena. ¿Qué tareas cumple Belaúnde? En primer lugar es candidato a diputado. Saca la segunda más alta votación después de Luis Alberto Sánchez, ¿verdad? Efectivamente. En segundo lugar, él forma parte de la comisión que proponen a los candidatos a diputados. Y en tercer lugar, él dirige una publicación partidaria del Fredena que se conoce como el Frente, ¿no? El Frente Nacional. Y aparte, él es uno de los secretarios de la Secretaría Nacional de Propaganda del Fredena. Entonces, miren, estamos hablando de varios cargos que no son cargos cualquiera, ¿no? O sea, es el director del periódico del partido, integrante de la comisión política que ve la campaña electoral, junto con Luis Alberto Sánchez, y obviamente también candidato a diputado y miembro de la comisión que elige diputados. O sea, esos cargos, para un hombre que en esos momentos está llegando, digamos, el año 45, bueno, está en sus 30 y pico, no es algo baladí, digamos, ¿no? Nos habla un poco de ya cierto peso que tiene político, al menos en Lima. Obviamente detrás de eso están también los resortes del padre, pero ahí termina su primera etapa, porque según Alcántara, la primera etapa de un político, que es la etapa de inicio, termina cuando es electo en un cargo público. Y Belaúnde es electo en un cargo público en el año 47. Y empieza su segunda etapa, que es cuando ya él se desarrolla como político, primero durante el gobierno de Bustamante como diputado en el Parlamento, luego, digamos, en un perfil un poco más bajo, que es en la oposición a Odría durante los 8 años, y después aparece en la coyuntura del año 56 con toda una figura muy importante que es lo de lo que tú bien has llamado la gesta de la Merced, ¿no? Pero ahí viene la parte ya clave, que son la segunda mitad de los años 50. Porque luego de la elección del año 56, en la cual él queda en segundo lugar, él hace lo que en realidad casi nadie hace, ¿no? Es construir un partido político. Pero no en el sentido de decir, este es el partido, estos son los dirigentes y listo, ¿no? Sino que en realidad se dedica a viajar por todo el país desde el año 56 hasta el año 62. Y tiene dos publicaciones emblemáticas, La conquista del Perú por los peruanos del 59 y Pueblo por Pueblo del 60. Claro. Sí. Lo que ocurre es que él se da cuenta, yo creo, de que el año 56 se da cuenta de que ya tiene una imagen de un político nacional, ¿no? La gesta de la Merced, el segundo lugar, digamos, del año 62, lo ha elevado, digamos, a ese nivel, ¿no? Pero que para ganar una elección no basta eso, hay que construir otras cosas. Porque yo creo que él también siempre estuvo mirando al APRA. Un poco el APRA es el némesis, digamos, de Acción Popular, ¿no? O sea, hay que hacer algo parecido al APRA. ¿Qué cosa es? Primero, construir partido. Y eso no solamente, como te decía, ponerle el nombre y nombrar cargos, sino es viajar por el país, conocer la realidad, entrar en contacto con la gente, dejar comités locales, ¿no? Reconocer el territorio en realidad. Y comienza a viajar desde el 56, en lo que se conoce como la gira de la gratitud, que se hace en agosto del 56, 2 semanas después que terminan las elecciones, hasta lo que se conoce como la operación final, que es el tramo de mayo-junio del año 62. Más o menos hace casi 200 visitas a todo el país. Recorre prácticamente todos los lugares, ¿no? Usted dijo que era el primer político que dedicó todo el tiempo, ese sexenio, a visitar el país, o lo más profundo del país, sus provincias, sus ciudades, distritos más alejados. Sí, yo creo que sí. O sea, a ver, en el 19 no ocurrió eso, ¿no? Bueno, en primer lugar porque muchos llegaron al poder a través de un golpe. Muchos militares conocían bien el país porque previamente habían tenido cargos en diversos lugares y habían establecido nexos con la población local. Pero en realidad yo creo que es el 31 cuando los políticos comienzan a salir, porque además los medios lo permiten, ¿no? O sea, hay avionetas, hay automóviles, ¿no? Ya como una cosa mucho más de uso común. Entonces, en la campaña del 31, por ejemplo, Haya viaja por muchos lugares, eso se ve en la prensa. Pero es una campaña que dura más o menos 2 meses, ¿no? Es una campaña corta pero intensa, digamos. Sánchez Cerro hizo algo parecido, ¿no? Y luego en realidad ya no hay campaña de ese tipo porque hay golpes, hay campañas que están ajustadas a un candidato como Odría el año 50. El 56 también la campaña fue corta, duró 3 meses más o menos para todos. Más fueron los acuerdos en realidad. Pero el sentido de la primera, que como se abre y hay muchos,
Belaúnde ya desde el 56 estaba viajando, pues, ¿no? Entonces, él más o menos acumula casi 200 viajes que le permiten, yo creo, desarrollar mucho conocimiento del país. Pero el dato clave es este. Creo que le permite entender que en realidad la gente lo que está demandando son cosas concretas, ¿no? Y eso marca diferencia con otros partidos, ¿no? Porque el APRA de alguna manera está hablando acerca pues del imperialismo, de la lucha de clases, del cambio de la economía, etcétera, mientras que Acción Popular va a comenzar a hablar acerca de la posta, del colegio, del puente. Obviamente el conocimiento muy fino que tiene Belaúnde del territorio también de alguna manera genera empatía con el posible votante, lo mismo que a sus alusiones a los temas históricos y geográficos, ¿no? En un contexto de Guerra Fría, lo que hizo Belaúnde es evitar hablar de capitalismo y comunismo, sino el Perú como doctrina, e Eh, ir hacia adelante. Efectivamente. Claro, ahí también hay un manejo muy, muy fino del lenguaje, ¿no? Porque efectivamente un contexto en el cual la política peruana está muy influida por la Guerra Fría, pero influida y además como que te han dado la prueba de que la Guerra Fría tiene presencia acá, ¿no? O sea, hay que recordar que en el año 53 se produce la primera intervención de los Estados Unidos y la CIA en América Latina con el golpe de Castillo Armas a Jacobo Arbenz en Guatemala, pero luego inicio del 59, Castro toma el poder en Cuba. Entonces, para los latinoamericanos, la Guerra Fría ya no es algo que ocurre en Europa o que ocurre en el mundo, sino es algo que ocurre aquí en América y al costado, digamos, ¿no? No, incluso en el 54, con el intento de golpe en Guatemala. Sí. O sea, es la década en la cual la Guerra Fría ha llegado a América Latina, ¿no? Y obviamente eso va a ser leído por la izquierda y por la derecha. Obviamente la izquierda porque dice, bueno, la revolución es posible, y la derecha para decir, bueno, hay que evitar este tipo de movimientos. Entonces, el escenario político se convierte en un campo de batalla donde el lenguaje está asociado al imperialismo, a la Guerra Fría, a la revolución, ya. Belaúnde se sale de ese escenario, ¿no? Esa es un poco la clave. Se sale, obviamente, un lenguaje que en parte ha sido leído como ambiguo, ¿no? Pero en parte también como una estrategia con vistas a las elecciones, ¿no? Y para atraer al votante promedio, el independiente, el centrista, el que no tenía una afinidad Sí. Lo que estricta. ocurre también que el Perú estaba cambiando. O sea, el Perú, bueno, las sociedades siempre cambian, ¿no? El cambio es algo constante. Pero entre los años 40 y los años 50 el Perú cambia de una forma mucho más dramática. Todos hemos estudiado desde el colegio y en la universidad el tema de los grandes procesos migratorios de los años 40. Lima en 1940, según el censo, tiene más o menos 600.000 habitantes. En 1961, en el censo siguiente, tiene 1.800.000. O sea, ha crecido más de 3 veces. Lo que ocurrió en realidad es que Lima ha comenzado a ser el espacio al cual llega la población de las provincias del interior del país y aparece un nuevo perfil, digamos, del limeño, ¿no? Que es en este caso el mestizo o el poblador andino, pero que llega a la ciudad y asimila en este caso los códigos urbanos. Es lo que algunos han llamado la cholificación de la capital, con lo cual tenemos a un poblador y a un actor político que tiene otra mirada, ¿no? Otra mirada mucho más urbana, mucho más atenta tal vez al tema de lo concreto en términos de acceso a la salud, al trabajo. Los niveles de analfabetismo también han disminuido. Hay nuevos actores electorales como son las mujeres, los invidentes, los religiosos, los emancipados, que son los menores de 21 años pero ya casados, ¿no? Que también pueden votar, y otras cosas. Pero lo que ha ocurrido es que la sociedad ha cambiado y hay determinados actores políticos que vienen del pasado que no se encajan en esa lógica, ¿no? Que es el caso de Odría y es el caso de Haya, a pesar que tienen apoyo, ¿no? Pero esos nuevos actores como que no sintonizan con ellos. Y en ese escenario Belaúnde parece responder a las expectativas, ¿no? No es casualidad que una buena generación de jóvenes políticos entre los 50 y los 60 fuera acciopopulista o estuviera asociado a algún partido de carácter reformista. O sea, Mario Vargas Llosa, ¿no? Por ejemplo, en su juventud en los años 50 fue miembro de la Democracia Cristiana, ¿no?
después de su primera y rápida etapa, digamos, vinculada al comunismo en la Al Universidad de grupo San Marcos, Cawide, al grupo en la Cawide, ¿no? Universidad San Marcos. Claro, pero entonces hay como una juventud interesada en el tema social y político que ve en Belaúnde a alguien que parece garantizar el cambio, pero en un contexto, digamos, de democracia y libertad, ¿no? Usted menciona a María Rostorowski, que había sido también una simpatizante de Belaúnde en las elecciones del 56 previamente. No solamente eso, ella llegó a ocupar un cargo en la campaña electoral del 62, que era secretaria de Asuntos Femeninos de Acción Popular, ¿no? Ahora, en realidad, por ejemplo, el odrismo también tenía una secretaría parecida, porque tanto el odrismo como Belaúnde y el APRA también se habían dado cuenta que la mujer era electoralmente importante y que eso tenía que responder el partido a través de secretarías o candidatas, digamos, a los cargos sobre todo de diputados, ¿no? Entonces, María Rostorowski, importante historiadora peruana, conocida por sus innovaciones en el campo de la historia, de alguna manera, por vínculos familiares y supongo también por su propia percepción de la política, fue cercana a Acción Popular y, como he dicho, fue secretaria de Asuntos Femeninos. Y después incluso ocupó un cargo, fue nombrada por el primer gobierno de Belaúnde como representante peruana, agregada cultural, me parece, en España, ¿no? Y siempre estuvo vinculada a ese partido, al menos en los años 60, ¿no? Ya después un poco les he perdido la pista, ¿no? Sí. Pero no solamente ella, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro, y esto es una cosa un poco curiosa, yo en el libro coloco algo que encontré que es en uno de estos libros en un libro que escribió Mónica Delta, ¿no? Sobre temas de entrevista. Ella menciona, por ejemplo, que su mamá siempre le hablaba de Belaúnde, ¿no? A quien describía como un hombre guapo, atractivo, bueno, según los estándares de la época, Claro. cautivante en términos políticos, muy respetado en todo caso por las señoras de la época, ¿no? Eso Justo, recuerdo justo ahí quería llegar. ¿Qué presencia, qué opinión tenían las mujeres de Belaúnde? ya. A ver, primero que en términos telegénicos, ya que estamos en un podcast y eso es, todos acá manejamos un poco esos códigos, no todas las personas están dotadas, pues, naturalmente para aparecer bien, digamos, ante la cámara, ¿no? Es un arte muy difícil, pero Belaúnde parecía tener un don natural, digamos, con la cámara, ¿no? Y eso lo mencionan en el rebote que sus apariciones televisivas tempranas hacen en los medios escritos, ¿no? Porque en realidad imágenes de esas primeras apariciones no existen, han desaparecido, ¿no? Ahora, yo de los pocos testimonios que he encontrado, sí, ¿no? No recuerdo ahorita, pero hay un importante líder feminista en los años 70, que a su vez recuerda sus primeros intereses políticos a fines de los 50 y también menciona a Belaúnde en los mismos términos, ¿no? O sea, como un hombre que parece tener los valores cívicos para cumplir, digamos, con esas promesas que los políticos desde siempre han traicionado, pero que además tiene la presencia de un hombre caballeroso, ¿no? Violeta Correa, que en determinado momento sería pareja y esposa de Belaúnde, también muy temprano, siendo muy joven, fue cautivada, digamos, por el magnetismo del pueblo. O sea, es un personaje que, al menos en esos momentos, sintonizaba mucho con la expectativa femenina que la mujer que se tenía hacia lo que debería ser un político, ¿no? Claro, Belaúnde ahí tenía una ventaja, y eso es algo que en algún momento del libro yo, o creo que en una ponencia que hice algún tiempo comparaba. Primero, él tenía una ventaja cronológica. No, él estaba compitiendo contra Odría y Aya. Dos viejos. Claro, que eran en realidad políticos que de alguna u otra manera se habían formado en los años 30 y 40, en un contexto muy diferente, con una visión del mundo muy diferente, y que llegaban a las elecciones del año 62, prácticamente se acercaban ya a los 70 años de vida. Belaúnde recién estaba culminando los 40, había una distancia de 15 años o algo más, pero eso era fundamental, porque uno era visto como un hombre joven, vigoroso, valeroso, y los otros señores eran vistos como hombres un poco aburridos, enfermos, viejos, ¿no? Creo que Johamovich, me parece que en uno de sus libros, Crónica, o Pedro Plano, no me acuerdo bien, él dice pues que en una foto, comentando una foto, dice que ahí aparecía un inspector del Ministerio de Educación, ¿no?
O sea, para referirse un poco a que televisivamente ahí aparecía un hombre pues aburrido, soso, etcétera, ¿no? Creo que era un poco exagerado eso, ¿no? Pero esas son un poco las imágenes que recorrían y que probablemente hacían percibir a Fernando Belaúnde como un político que tenía el carisma y el magnetismo que algunos políticos tienen y otros carecen, ¿no? Claro, ahora hablemos el rol de la prensa en las elecciones del 62. Usted menciona al comercio, a la prensa, no sé hasta qué punto Expreso y otras fuentes que transmitían las campañas de los tres principales candidatos. ¿Qué posturas tenían estos diarios? Porque hoy en día si decimos diario El Comercio, muchas veces lo relacionamos al conservadurismo, al liberalismo, hacia la derecha política. Pero en ese entonces, en los 60, no tenía esa postura en absoluto, ¿verdad? No, no, porque en realidad creo que la prensa en esos momentos tuvo una participación política relativamente transparente, vamos a decirle así. Y por otro lado, una participación política inspirada tal vez en la idea de que había que hacer algo en el país, ¿no? O sea, había como un sentimiento de reformismo y de cambio que algunos políticos, algunos electores y los medios de prensa también habían asumido, ¿no? Por eso es muy especial eso, esa elección, ¿no? Entonces, el espectro periodístico tenía, por ejemplo, algunos periódicos que apoyaban a Belaúnde. Es el caso de El Comercio y Expreso. Expreso incluso se fundó expresamente para apoyar esa candidatura. Ya, eso sí. Y El Comercio vio en Belaúnde alguien que efectivamente podía implementar reformas que ya eran necesarias porque obviamente el país desde fines de los años 50 está experimentando una gran cantidad de movilizaciones sociales. Estaba también el peligro de que en el Perú pues ocurriera un proceso similar al de Cuba y obviamente El Comercio apoyaba a aquel político que parecía garantizar esos cambios, ¿no? Es más, Expreso incluso mandó en esos años a Hugo Neira a hacer algo que hoy día puede ser muy común, pero en esa época era todo de innovación, de mandar a una persona a hacer una investigación de campo en el Cusco para hacer a partir de esos reportajes, ¿no? Eso ya la prensa también lo había innovado a fines de los años 50. Pero de otro lado estaban periódicos como La Tribuna, que era un periódico obviamente partidario, que apoyaba al APRA. La prensa estaba entre el APRA y Odría, ¿no? Ese era más o menos un poco el Creo que escenario también la político. imagen que tenía Pedro Beltrán hacia el libre mercado hacía desconfiar de Belaúnde. Sí, 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 sí. Porque Pedro Beltrán había apoyado pues a Prado, ¿no? Y hay que recordar que Prado gobierna en ese segundo tramo con el apoyo de Belaúnde, perdón, de Ayala Torre del APRA, y por lo tanto había, parece, una mayor confianza de la prensa, su director y propietario Pedro Beltrán hacia Ayala Torre que hacia Belaúnde. Pero lo que pasa es que el discurso de Belaúnde tenía una ventaja y una desventaja. Tenía una ventaja en el sentido que esa especie de definición ideológica le permitía captar tal vez el voto de aquel poblador, ciudadano que buscaba cambio, reforma, salirse de las ideologías. Pero a su vez le abría un flanco a sus críticos que lo acusaban pues de no definirse, ¿no? O sea, no se sabía si era de izquierda o de derecha, y ante la duda decían, bueno, este es de izquierda, ¿no? Porque en la campaña del 62 se lo acusó siempre de ser comunista, de evitar cualquier opinión acerca del tema de Cuba, ¿no? De tener comunistas dentro de sus listas, ¿no? Cosas que en realidad no eran ciertas, pero era parte un poco de la tensión y la dialéctica de una campaña electoral, ¿no? De hecho, justo en esa indefinición ideológica concluye Enrique Chirino Sotos al decir Acción Popular es Belaúnde y Belaúnde es Acción Popular, es decir, es plenamente caudillista. O incluyen también políticos como Andrés Townsend en el 66, cuando llamó a Acción Popular una federación de independientes. Es decir, para la campaña unifica, convoca a los diferentes peruanos de diferentes posturas, pero en el gobierno no tienen definición ideológica y no saben para qué lado tirar. Bueno, es lo que Pedro Planas llamaba la antropomorfización de la política, ¿no? Que no es mala per se, porque la pregunta que habría que hacerse es, ¿se podía hacer política de otra manera en esos momentos? O sea, todos los partidos eran antropomorfos, o sea, giraban en torno a sus líderes. El APRA también era un partido antropomorfo. Si bien existían otros políticos de nivel muy importante, ¿no? Finalmente el partido iba
por donde iba Haya de la Torre, ¿no? Y dependía de la figura, la capacidad, los defectos de Haya, ¿no? Y lo mismo ocurría en el caso de la UNO de Odría, lo mismo ocurría con Acción Popular, con la democracia cristiana. Pero, por ejemplo, Pedro Planas, quien analiza este tema muy bien en un libro llamado La democracia volátil, dice que esos procesos son como naturales en lo que él llama el proceso de formación de un sistema de partidos, ¿no? O sea, un sistema de partidos es cuando en una nación los partidos políticos aparecen, comienzan a competir y en determinado momento se decantan por opciones claras que se convierten un poco como en las opciones permanentes a lo largo del tiempo, ¿no? Dicen que en el caso peruano, ese incipiente sistema de partidos se estaba gestando a inicios de los años 60, ¿no? Y cuando surgen en ese momento, surgen como partidos vinculados a sus líderes, pero que poco a poco van a ir evolucionando hacia partidos mucho más orgánicos, mucho más donde los líderes se van alternando, pero para que ocurra eso, y ese es el punto clave, lo que tiene que ocurrir es una especie de ejercicio permanente. Es como que tiene que haber una especie de ejercicio a través de procesos electorales frecuentes a lo largo del tiempo y el tema se consolida. El drama del Perú en esos momentos es que en los años 60 hay muchas elecciones. Hay elección el 62, el 63, municipales el 63, municipales el 66, complementarias el 67, miren, son 5, ¿eh? Sí, en un sexenio. Claro, y cuando se venía el 69, que iba a ser la otra presidencial, viene el golpe. Y esa calisteña, ese ejercicio se trunca. Y según la tesis de Pedro Planas, ese incipiente sistema de partidos se desploma, ¿no? O sea, lo que hubiese sido un sistema con partidos mucho más desligados de sus líderes, no se da. Y ya cuando vuelven en los años 80, nuevamente vuelven antropomorfos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, hablemos de los resultados de las elecciones del 62. En primer lugar está Haya de la Torre con 33%, pero no llega al tercio mínimo como lo dictaba la Constitución. De allí le seguía Belaúnde y a continuación Manuel Odría. ¿Cuáles son las primeras impresiones, los primeros arreglos bajo la mesa que se tenían? Haya en realidad tiene 32% y unas décimas. Y un poquito Acción más. Popular tiene 32 y menos décimas. Y Odría creo que tiene 32 o 31, pero por debajo, ¿no? O sea, en realidad los tres están casi empatados, ¿no? Pero en ese orden, ¿no? APRA, Belaúnde y Odría. Entonces, la Constitución del 33 señalaba que si los resultados eran de ese tipo, o sea, ningún candidato obtenía la mayoría, el 33%, perdón, o el tercio, era el Parlamento electo quien, de entre los tres candidatos de mayor votación, elegía al presidente, ¿no? O sea, en realidad el Parlamento acordaba, etcétera, y se elegía a cualquiera de los tres, ¿no? En un primer momento parecía que Haya iba a ser el elegido, ¿no? Pero obviamente Haya sabía de que el ejército no iba a permitir eso. Existía todavía esa fuerte tensión entre el ejército y el APRA por los eventos ocurridos pues desde Trujillo el año 32. Y entonces lo que va a empezar es una negociación entre el APRA y el odrismo para que Odría en realidad sea apoyado por el APRA y sea electo presidente por el Parlamento, ¿no? Hasta el día de hoy no logro entender cómo Acción Popular y el APRA, habiendo sido perseguidos por los dictadores, teniendo una visión reformista del Perú, popular, y lo más importante, que viraba más entre la centroizquierda y la izquierda política, no llegan a conversar en una mesa, o al menos no hagan una alianza en las elecciones del 56, el 62, y por el contrario, pactó Haya de la Torre con Manuel Odría. ¿Cómo se explica? Yo ensayo ahí una respuesta, ¿no? Sobre todo al tema de por qué el APRA y Acción Popular no se van a aliar, digamos, para que alguno de ellos tome el poder, ¿no? Que parece, como tú has dicho, efectivamente, por ser partidos populistas, con ideas reformistas. Y desarrollistas, ¿no? Desarrollistas son como... Además, Haya y Belaúnde se conocían en realidad desde mucho tiempo antes, ¿sí o no? Sería largo, digamos, enumerar esa historia, pero se conocían, no eran personajes que no hablaban, ¿no? Haya era cercano, en este caso, al padre Belaúnde, y Belaúnde lo había conocido, pues, ya desde los años, fin de los años 30, ¿no? Pero creo que ahí lo que ocurre es que ese acercamiento, al menos sabemos por algunos testimonios que se frustra, porque en primer lugar, el APRA, según la versión del APRA, ofrece su apoyo a Belaúnde, pero Belaúnde, digamos, hace exigencias maximalistas, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, el control de todas las comisiones del Parlamento, ¿no? Entonces, para el APRA dice, bueno, pero estamos casi empates en los votos, ¿cómo no vas a pedir todo eso, no?
Pero en el fondo yo creo que era, más que todo, lo que evita esa unión, es que creo que Belaúnde era consciente de que un acuerdo con el APRA diluía totalmente su carrera política, ¿no? O sea, Belaúnde ya había construido un partido, una figura. ¿Qué sentido tenía ceder ante, ante el APRA, ¿no? O sea, yo creo que ese fue tal vez un cálculo, pero esta es un poco hipótesis con algunas referencias que creo que podrían señalarse, ¿no? Ahora, tengo entendido que también había resentimiento de allá de la Torre hacia Belaúnde, porque en los 40 había simpatizado ligeramente con el APRA y él en teoría tenía que encarnar ese ideal aprista y no axio-populista y desviar a un grupo de No, electores. no creo, no. Testimonios en ese sentido no hay ninguno, ¿no? A mí me parece que en realidad Haya durante mucho tiempo vio a Belaúnde como un político menor. Primero porque generacionalmente era obviamente mucho más joven. Él era cercano en todo caso al padre. Haya veía pues a Belaúnde como el hijo de un político que además, si bien tenía logros, no había hecho lo que había hecho Haya La Torre. No creo que fuera esa la razón, ¿no? Yo creo que ahí más bien la resistencia, entre comillas, de cualquier cercanía venía por el lado de acción popular, ¿no? Que, repito, después de tanto construir una cercanía con el APRA, diluía su identidad incluso, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido más bien las cosas vinieron por el lado de acción popular, ¿no? Ahora, muy bien, ya para ir cerrando la entrevista, acabamos con un golpe de Estado. Pero previo al golpe de Estado hubo una narrativa del fraude por parte de ambos partidos, los dos principales, Acción Popular y el Partido Aprista. Roque Benavides en su libro Víctor Raúl, Docencia y Decencia, menciona que habían cajas de balotaje en locales o en la penitenciaría. Y Acción Popular o los de Belaunde increpan a las Fuerzas Armadas por no resguardar el voto. ¿Quién tenía la razón? ¿Hubo fraude? ¿No hubo fraude? ¿Cómo terminó el año 62? Bueno, los hechos no dan una respuesta contundente, ¿no? O sea, si bien es un tema central del libro que yo he escrito, sí hay una parte en la cual yo explico un poco lo que, desde mi punto de vista, pudo haber pasado, ¿no? A ver, el tema del fraude fue un tema incluso de la campaña. O sea, ya antes de la convocatoria de elecciones, ya digamos estaba en la atmósfera política que una elección futura se podía cometer, digamos, fraude, ¿no? Entonces, Acción Popular sobre todo lo convirtió en un tema de campaña. El APRA más bien iba en el sentido contrario, que habían como las garantías para que la elección se diera de manera transparente. Pero yo creo que lo que ocurrió es que en realidad hubieron las mismas prácticas orientadas a un fraude que habían existido en elecciones anteriores y que en todo caso se hacían desde diferentes esquinas políticas, ¿no? O sea, por eso que siempre se hablaba de voluntad de fraude. El propio Belaúnde cuando habla, y Caretas, que fue una revista muy crítica al APRA y a Prado, hablaban de voluntad de fraude. O sea, no de fraude, sino voluntad en el sentido que quise hacer y no lo pude, o no tuvo la dimensión como para realmente torcer los resultados, ¿no? Cosas como, por ejemplo, que se expedían muchas veces en locales partidarios libretas electorales falsas, se suplantaban, digamos, a votantes. Eso uno encuentra testimonios en elecciones anteriores, ¿no? Además hay que recordar que Haya, en la elección siguiente, aumenta su caudal electoral. Entonces, si hubiese habido fraude del año 62, en el año 73 pues hubiese tenido menos votos, ¿no? Y sus votos en realidad aumentan, ¿no? Pero es un tema en realidad que tal vez merece una investigación acotada a ese punto. Yo al menos por lo que he leído no hay pues testimonio, o sea, testimonios sí hay en realidad, pero lo que no hay son pruebas así fehacientes, ¿no? Como la que tú comentas en este caso, ¿no? Ahora, con esta me despido. En 2025, ahora mismo, porque es fundamental retroceder al año 62 y ver en retrospectiva lo que fueron estas elecciones. ¿Qué trascendencia hay en la investigación del año 62 en la actualidad? Tal vez ver, digamos, cómo muchos de los problemas que hoy día tenemos en el campo de la política no son nuevos. Si bien los personajes, los partidos, las organizaciones son diferentes, temas, digamos, como la capacidad de los políticos de vincularse a las demandas sociales
o como las fallas, digamos, de las organizaciones políticas, muchas veces en términos organizativos, identitarios, digamos, también existían en esa época, ¿no? Pero yo un poco en el libro lo que digo al final y al comienzo es que si alguna lección al presente puede dar el libro, es que en esa época los políticos eran profesionales. ¿En qué sentido? No en que tuvieran una carrera, sino que eran personas que desde muy jóvenes se interesaban en el tema social y político, en dedicar su vida de alguna manera a ver cómo intervenir en algún sentido en esos eventos. O sea, no eran gente que a los 50, 60 años recién, digamos, después de tener éxito en el campo del deporte, de la empresa, se interesaban por la política, ¿no? O sea, era un tipo de político diferente, en realidad. A tiempo completo, no era un político pues de sábado y domingo, ¿no? Yo no sé si eso es bueno o malo, pero lo cierto es que era un tipo de político diferente, ¿no? A la cual pertenecía gente como Belaúnde, Héctor Cornejo Chávez, Ayala Torre y muchos otros que seguramente todos conocemos, ¿no? Por supuesto. César, muchas gracias por esta oportunidad. Estimados amigos, damos fin al episodio número 14 de Política Peruana con DTR. Quédense atentos para las siguientes 2 semanas, que se viene el episodio número 15, rindiendo homenaje a Mario Vargas Llosa. Muchas gracias y que tenga un estupendo día. Gracias, David.